buenas tardes. Pregúntale si escuchan bien. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí me escuchan, correcto. Ok, correcto. Gracias, Perfecto, gracias. Sí. gracias. Estamos bien. Usted sabe que uno de los problemas es el sonido, ¿no? Es importante, si no, no podemos hacer clase. Bueno, ya estamos acá, ya hay quórum, Quizá en lo siguiente, acaba de ingresar alguien más que no tenía registrado, creo que es Guamán también está presente. Bueno, bienvenidos todos los que están. Puchoc también está por allí. Están todos los, bueno, hay un selecto grupo de ribeirianos en el 11 de jueves, que es día vallejiano, ¿no? Me moriré en París con aguacero, un jueves será, etc. ¿Alguien más pide entrar? A ver, un ratito. Nora por favor. Acevedo. Nora Acevedo. Ok, admitir, ya está. De acuerdo, bien. Entonces, mientras esperamos, ya comenzamos la clase, y en realidad la clase la van a hacer ustedes, porque han trabajado Sobre los dos textos. Creo que tenían que enviar una... Sí, al aula virtual. Al aula Estoy virtual, entrando en este ¿no? momento a verificar Manera quiénes que faltan entregar. Vamos a dar la quiénes han oportunidad entrado. que ustedes, que son dilectos ribeirianos y ribeirianas, expertos, más conocedores que su profesor del tema, van a exponer sus conceptos. Claro, la clase la van a hacer ustedes, yo voy a ser el director de orquesta. Pero sí quería contarles una anécdota. Miren, por favor, procuren mirar al profesor. ¿Sí? Muy bien, ahí está creo, ¿no? Ahí está. Por cierto, nadie ha subido su artículo de hoy al aula virtual. Ya, adelante. Buenas, Ijar, también está el señor Ijar. Sí, no ha subido, pero lo han leído, ya lo han leído, así que ya veremos. Tienen sí. que subirlo, hay que decirles, porque subir, si no, claro, no se hay que puede subir calificar. esos comentarios, ¿no? Al aula virtual. Entonces quería compartir. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfectamente. Ya. Gracias, así enfáticos, para comunicarnos en la forma más apropiada, más relevante, y podamos desarrollar el trabajo que básicamente va a ser el de ustedes, ¿no? Nosotros, con la ayuda de la profesora Eliana Vázquez en la parte de del aula virtual y toda esa tecnología, ¿no? Me permite precisamente dialogar con ustedes. Lo que quería contarles o presentar, fue mi primer libro sobre Ribeiro. En realidad no es un libro, sino es lo que llamaríamos un opúsculo, un folleto. Y este libro del profesor González Montes Antonio, ahí está, como ven es un libro pequeño, se editó en un formato pequeño, y no tiene más allá de 50 y tantas páginas, 58 me parece. Mi editor fue el profesor Miguel Ángel Rodríguez Rea, que ya no está con nosotros y que era para mí un hermano, más que colega, era un hermano a quien yo quiero y querré siempre, hasta cuando me toque partir. Bueno, él me publicó, lo que quiero decir es que este librito, es un folleto, en realidad, tuvo ilustres lectores. Por ejemplo, el profesor, el escritor Washington Delgado, era uno de los admiradores de este librito. Entonces, en alguna oportunidad, y ahí cierro la anécdota, pero es que fue una situación ribeiriana, típicamente ribeiriana. Hoy Ribeiro está más vigente en estos tiempos, en estos días. Cuento de circunstancias. ¿Qué circunstancias que estamos viviendo? Por Dios. Entonces comentó el doctor Washington Delgado, el doctor Marco Martos, también fue mi lector. Bueno, me felicitaron. Sí, este libro caminó mucho, salió una reedición tanto en San Marcos como en la Universidad de San Martín de Porres, donde yo trabajaba aquellos años. Entonces, este es un libro emblemático. ¿Qué año se publicó? El año 87. 87, miren cuánto tiempo transcurrido. 87, 88,
30 y tantos años que se publicó este librito. ¿Y cuál fue el comentario que hizo? Bueno, me felicitó, me dijo, magnífico libro, y me dijo, este es un libro de bolsillo, ¿no? Porque hay libros que se ponen en bolsillo y camina uno con ellos. Pero me dijo, es un libro de bolsillo, pero el bolsillo acá adelante. Es un bolsillo muy chiquito, donde uno lleva un pañuelito, o, en fin, es un poco, siempre la ironía, que es también ribeiriana, ¿no? Del doctor Washington, que además fue el prologuista de La Palabra del Mudo. En la primera edición está el prólogo que preparó Washington Delgado acerca de este gran cuentista que es Ribeiro. Bien, esa es la anécdota que quería compartir. Circuló mucho en estas dos universidades y ya conté la anécdota en la cual participó el doctor Washington Delgado, ilustre amigo, crítico, poeta, en fin. Bueno, vamos al grano. Y también partiré de una crítica y autocrítica, ¿no? Porque ustedes han leído, seguramente con la inteligencia que les caracteriza, han leído los dos textos que se les envió allá hace varios días. Un texto del profesor Alejandro Susti González, colega del profesor del curso. Bueno, una amistad, diríamos, que no hemos tenido oportunidad de desarrollar, porque coincidimos en la Universidad de Lima, y su artículo es magnífico, me parece muy bueno, pero miren, esta es la situación ribeiriana, ¿no? Es decir, los dos hemos escrito acerca del libro, Cuentos y Circunstancias. Él ha puesto lo suyo, él ha trabajado, ha desarrollado un análisis muy valioso desde mi punto de vista sobre ese segundo libro de Ribeiro, con todas las características que él ha querido subrayar. Y luego ha elegido un cuento, especialmente Demetrio, que es un cuento maravilloso, ¿no? Es la vertiente fantástica de Ribeiro. Y quiero contarles, o creo que ya les conté, que este año 2020, que es un año emblemático, ribeiriano, el año pasado Ribeiro cumplió su primer centenario, pero ya en la eternidad. Entonces, yo por mi parte, en el artículo que espero que hayan leído, también doy una visión de conjunto. Y diríamos, mi artículo tiene 3 bloques. Bueno, ustedes espero que lo hayan leído, porque ustedes van a hacer la clase. Pero la crítica y autocrítica, más autocrítica que crítica, es que a veces los lectores no nos leemos entre colegas. Y tengo que confesar con rubor ribeiriano que no había leído ese artículo del profesor Susti, sino ahora con ese motivo de este curso, de este diálogo con usted. No lo había leído, lo había revisado, en fin, pero incluso no lo cito en ningún momento. Y yo tengo, ya me voy, este sería, el de este año sería el 4º libro sobre Ribeiro, sí, o 3,5 si consideramos como un libro pequeño. Bueno, muy bueno el enfoque, y bueno, cuando podamos vernos ya como seres reales, espero conversar, porque hemos comenzado con él una bonita amistad en sus comienzos, porque como dato anecdótico pero importante, él está casado con la hija de Sebastián Salazar Bondy. La hija Jimena es esposa de Alejandro Susti. Y fíjense cómo son las circunstancias. Guamán, por favor, ¿está Guamán? Una pregunta para Guamán. Ya, para Sally Guamán, la pregunta es, ¿cuál es el libro más emblemático de Sebastián Salazar Bondy? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se titula el libro emblemático de él? En el campo del ensayo, diríamos, más que en el campo del relato, porque él también tiene un libro que calza muy bien
bendito Dios, que calza muy bien con este 2020. ¿Cómo se llama ese libro? El más emblemático. Lima la Horrible. Lima la Horrible. Dígame si esa no es una definición de esta Lima de 2020. ¿No? Miren cómo influyó. Pero incluso, fíjese, con todo lo agudo que es Sebastián Salazar Bondy, en esta vez la realidad superó a esta mirada crítica de Sebastián Salazar Bondy, ¿no? Y bueno, yo polemizando con Salazar Bondy, eso decir, ¿no? Pero comentando sus ideas, yo lo veía un poco exagerado, decía, bueno, no, Lima la Horrible, no, decía yo, en todo caso, será alguna gente, ¿no? Entre las cuales están ustedes, que lógicamente, pues, caramba, no tiene nada que ver con lo horrible, sino más bien con lo positivo, con el altruismo, con la vocación por la literatura. Entonces, yo decía, no, creo que exagera, creo que la gente, no, pero ahora estoy convencido que Lima como ciudad, ¿no? Y sobre todo, miren, he estado revisando otro texto en estos días, un texto que no recuerdo en este momento el autor, seguramente me acordaré, pero donde se señala que efectivamente, además el elemento más negativo de esta Lima es precisamente que esta ciudad no llueve, no llueve prácticamente en Lima. Entonces la basura se acumula, ya ustedes lo saben porque viven en diferentes lugares, la basura, imagínense la cantidad de basura que rodea Lima, que está en Lima. Entonces, ¿cómo no va a ser una ciudad horrible? Entonces, Ribeiro y Sebastián Salazar Bondy en esta vez han sido superados por la realidad, y es triste admitirlo, es trágico admitirlo que ambos se hayan quedado atrás de la realidad, porque a veces la realidad supera a la fantasía, a la ficción en general, ¿no? Y en otras oportunidades la ficción, la literatura derrota a la realidad. Es un decir, es una metáfora. Bueno, entonces la autocrítica es esa, que no había tenido oportunidad de leer, de apreciar este trabajo, otro libro sí, y pues creo que es una buena elección y será motivo para dialogar en algún momento. Pero resulta, y ahí va la crítica, Alejandro, él tampoco me cita en ningún momento, a pesar de que mis libros son anteriores a la fecha de su artículo. De manera que aunque nos veíamos, ¿no? Nos veíamos, no en el mundo virtual, sino en el mundo real de la Universidad de Lima, nos saludábamos, porque además él es músico, es un personaje ribeiriano, también diría yo, lo ha inventado Ribeiro, pero lo ha implantado en la realidad, ¿no? Conversábamos, nos tenemos simpatía, compartimos amigos, qué sé yo, pero nunca habíamos hablado de Ribeiro, y resulta que los dos habíamos trabajado acerca de Ribeiro, acerca de los cuentos, y él es un magnífico escritor, es Alejandro Susti, ha publicado unos libros pequeños, también publicó hace 2 años, 3 años por ahí, ustedes probablemente sepan, señor Ijar, usted que es un lector muy informado, como todos ustedes, es un grupo selecto, ¿recuerda haber leído quizá, o recuerda el título era una colección como de 4 tomos que publicó hace algunos años, no muchos, Alejandro Susti? Yo tengo los libros, en este momento no voy a correr a traerlo porque me puedo caer y ahí quedo, pero recuerda Ijar o Córdoba quizá, o cualquiera de ustedes, Honor Acevedo, ¿cómo se llama el libro que publicó Susti? Típicamente ribeiriano. Susti está marcado por Ribeiro. Bueno, yo también me siento marcado por Ribeiro, ¿no? Cuento de circunstancias, esa es la vida, es una secuencia de circunstancias, como esta maravillosa circunstancia que hemos conocido, ustedes son lectores, o que han releído este maravilloso cuento llamado Doblaje, que ya comenzamos a analizarlo
pero ahora no vamos a avanzar en eso, sino en el trabajo que ustedes han hecho de lectura de estos dos textos. Y bueno, ahí termina la parte introductoria, y como les decía, Alejandro no me ha leído porque no me cita. Supongo que si me hubiera leído, pasa eso. Y bueno, entonces el caso de Lima, lo horroroso es la atmósfera, el viento es otra maldición. ¿Quién lo dice? Un escritor de estos tiempos, debe ser un poco mayor que ustedes, no tengo las edades de ustedes, todos ustedes son jóvenes, pero he leído una maravillosa novela en estos días que se llama El cielo de Capri. ¿Quién más la leyó? Bustillos, ¿usted leyó El cielo de Capri? No leyó. Bueno, yo no hay ninguna crítica en eso, porque seguro si usted me pregunta, profesor, ¿usted leyó este libro? Seguramente diría, no, no leí, porque a todos nos falta leer. ¿Quién se ha leído todo? Ni González Vigil, y él lo confiesa, es imposible leer todo, y es el que más se acerca, digamos, a esa suerte de ideal que es haberlo leído todo, ¿no? Bueno, entonces he leído una maravillosa novela, y ahí este escritor, voy a dar el nombre, ahí habla pues de estas maldades, de estas... es decir, Lima parece una ciudad de la Grecia antigua, de las tragedias. Mire la tragedia que ocurre, que nos ocurre, todos estamos metidos dentro de esta ciudad que es la horrible, que es la fantasmagórica, ¿no?, en la que vivimos e interactuamos, y donde hemos desaparecido como personas reales y estamos en la dimensión de lo virtual. Cuando yo entro a clase, abandono el nivel de la realidad, si es que existe la realidad, pues no sé qué es la realidad, e ingreso a la dimensión de lo virtual, de lo audiovisual. Los tengo frente a ustedes, hablo con ustedes, y bueno, igual les ocurre a ustedes. Algunos de ustedes, bueno, algunas personas conozco, no a todos personalmente, no he tenido ese honor, ese privilegio, pero bueno, ahora los voy a conocer porque voy a pedir entonces que... Aquí está la lista actualizada. Sí, acá está la lista, muchas gracias. Está la lista actualizada. Sí, actualizada. Bien, entonces, como supongo que todos han leído, vamos a pedir, comencemos, porque somos anfitriones, ustedes y yo somos anfitriones, comencemos con sus aportes, las ideas que ustedes van a desarrollar acerca del artículo del profesor Alejandro Susti. No hemos recordado el nombre del libro, pero entonces voy a pedir, por ejemplo, o si hay algún voluntario que quiera, pero no acapare todo, ¿no? No, pues, tiene que haber participación de todos ustedes, porque se va a calificar y se va a subir al aula virtual. Así que el trabajo de análisis que hayan realizado, de lectura que hayan realizado, pues va en beneficio de ustedes. Ser lector es una maravilla realmente, ¿no? Siempre vamos a ser lectores que no lo hemos leído todo, pero aquello que leemos podemos haberlo leído con lucidez. Bueno, esta novela que recomiendo leer se llama así, El cielo de Capri, y ahí cita un relato Ribeiro. Ahí cita un relato Ribeiro. ¿Va? Lean la novela, se llama El cielo de Capri, y el autor es... ¿Quién es el autor? ¿Alguien se acuerda? Bueno, puede ser que no, no hay ningún problema. Yo no, en ese sentido, no critico a ninguno de ustedes, pues estoy seguro que yo he leído menos que ustedes. Dígame, hija. Sí, escucho. Yo soy Pucho. Si ¿Perdón? no me equivoco, el autor es Marco García Falcón. Exactamente. ¿Quién dio el aporte? Ahí está, el que se está activando en verde. Allá, el señor Pucho, el ¿correcto? señor Pucho. Ajá, sí. Muy bien, Pucho. Efectivamente, Marco García Falcón. Dile que active su video. Ya. Bueno, vamos a comenzar. El cuento empecito, si no me equivoco, es Luis Cambese, Sirius y Pirata, de Ribeiro. Así es, ese es el cuento, sí. Entonces, ¿cómo se traduciría al español? Y tengo una aproximación, pero usted que sabe italiano,
quizá en este momento nos pueda decir cómo se traduce ese título. Está en italiano el título. Sí, Tiene que no ver con sabría Capri. decirlo, o sea, tengo la impresión de que sería como que Noche Iluminada, Algo en así, cambio, ¿no? La noche iluminada de Capri. algo por el estilo. Claro, entonces ahí es donde él comenta estas características de Lima, porque el narrador, que es un narrador en primera persona autodiegético, precisamente nos cuenta una maravillosa historia, ¿no? Y que termina con esta visita que hacen a la isla de Capri, que es un lugar maravilloso. No he ido nunca, no he tenido oportunidad de ir a Italia. Espero sobrevivir. Recordemos el nombre del libro de Sebastián Salazar Bondy, el Salazar Bondy cuentista, Náufragos y sobrevivientes. Espero ser un sobreviviente, espero, anhelo, ese es mi objeto, el deseo, y espero que ustedes, por supuesto, ustedes son jóvenes, así que tienen más posibilidades. Bueno, entonces ya tenemos el dato de la novela. Marco García Falcón, que es un gran escritor, como novelista, como cuentista, como crítico. También ha estudiado en San Marcos, está en una maestría, si no me equivoco, ¿no? Hay que seguirlo. Bien, entonces comencemos con el artículo de Susti, y ya no sé si habíamos indicado ya nombres o no. No, todavía no se había indicado. Ya. No, pero puedes llamarlo por lista, porque ya está por todo, supuesto. todo está actualizado. Vamos a pedir, por ejemplo, vamos a comenzar con los aportes de ustedes acerca del artículo del profesor Susti, que es sobre cuentos y circunstancias, y luego él se centra en el análisis de Demetrio. Bien, vamos a ver Córdoba, por favor, Córdoba. Usted, en ese sentido, va a hacer un recorrido por el artículo de Susti. Entonces usted comienza este recorrido y sus demás compañeros continúan llamando de este modo. Nos gustaría, o en este caso usted es el primer ribeiriano que se echa a nadar en la piscina en la isla de Capri, para abordar, decir algunas ideas acerca del artículo de don Alejandro Susti. Lo escuchamos con toda atención. Profesor, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Córdoba. Sí, profesor, lo que ocurre es que el día martes usted nos dijo de que íbamos a suspender los comentarios de esos dos artículos para el próximo martes, y que este jueves íbamos a terminar de analizar los dos cuentos de Ribeiro, porque no terminamos el doblaje y página de diario. Por esa razón, como mis compañeros y yo no hemos, algunos no hemos leído los dos artículos. Circunstancia perfectamente comprensible, pero recuerdo que ustedes me dijeron, me plantearon como problema. Conversamos, me dijeron que tenían dificultades para conseguir los cuentos que ustedes van a analizar, ¿no? Entonces sí, yo recuerdo perfectamente que yo dije eso, pero en todo caso no quiero, porque probablemente algunos hayan leído y entonces quieran, podamos hacer una aproximación, tanto el artículo de Susti como de González Montes. Quizá algunos sí leyeron, sí se prepararon, así que en este sentido ya las participaciones van a ser voluntarias, y en cuanto a doblaje, seguimos, por cierto, y además con respecto al análisis que vamos a continuar, les tengo para el final una sorpresa. Tengo para ustedes un reto, que eso lo plantearé en ese momento, no ahora. Por eso, si alguno de ustedes quiere intervenir sobre el artículo de Alejandro Susti, con todo gusto, todo lo que diga será tomado en cuenta y servirá para evaluar. Pero en principio yo considero todas las posibilidades, todas las circunstancias, las situaciones en las que estamos, así que no hay ningún problema en ese sentido. Si alguien tuvo una dificultad, pues caramba,
en estos momentos, ¿qué dificultad no tenemos? Ni siquiera podemos salir de la casa. Bueno, entonces, si alguien quiere voluntariamente intervenir sobre el artículo, algún aspecto, no quiero que haga todo el recorrido, sino parte, alguna... ¿Sí? ¿Alguien quiere participar de modo voluntario? ¿Norita? ¿Leyeron algunos? ¿Han leído? Sí, tengo. ¿Sí? Sí, Antonio. Gracias. Lo que pasa es que los chicos te querían decir algo, pero creo que se han chupado. Pero bueno, te diré lo que más o menos sé, algunas ideas que he podido sacar del libro. Correcto. De Susti, que él está hablando sobre la encrucijada de lo fantástico, en los primeros cuentos de Ribeiro, ¿no? Los primeros cuentos que tienen 10 cuentos, porque los segundos que después hablas tú tienen 12, ¿no? Los cuentos de circunstancias son la segunda. Así es. Sí. Está diciendo Susti que la cuentística peruana del siglo XX, uno de los más representativos, los más relevantes y los más completos del siglo XX es, por supuesto, Julio Ramón Ribeiro. Ajá. ¿No? Y que dentro de su quehacer narrativo, ¿no? Su obra siempre se discurre en una serie de modalidades que son, claro, por ejemplo, de corte neorrealista. Así es. De corte autobiográfico, el humor sarcástico y luego el cuento fantástico, ¿no? Y esa faceta dice que la desarrolló durante un lapso más o menos de 40 años, ¿no? Claro, el total de la obra, ¿no? Correcto. Sí, es un promedio de 40 años. Así es. Por otro lado, comenta que la multiplicidad de facetas que tuvo Ribeiro han contribuido a la creación de un universo ficcional. Así es, ¿no? Así es. Que da forma a espacios, tiempos, personajes, ¿no? Así cuya vigencia persiste en el imaginario, pues, del lector contemporáneo. Así es, en el imaginario. Qué linda palabra. Gracias por recordarla. Efectivamente, así dice, en el imaginario, ¿no? Nosotros somos partícipes de ese imaginario. Ese es nuestro universo. Pues somos ribeirianos, porque en realidad ese es un universo imaginario. No existe en la realidad, existe en la fantasía, en nuestras mentes, en nuestro cerebro. Muy bien, ahorita, ¿alguna idea más? Si lo que has dicho es extraordinario. Estaba diciendo Susti que dentro de su fantástico y completo universo ficcional, es donde Ribeiro cultiva la modalidad de lo fantástico. De lo fantástico. Pero hay críticos que han dicho cosas diferentes, ¿no? Que claro, no han, digamos, no han corroborado esta teoría, ¿no? Correcto, correcto, sí. Pues, bien, muchas gracias, muchas gracias. Bien, ¿qué? Muchas gracias por la participación. ¿Alguien más quiere participar en la línea de lo que ha planteado Nora? Creo que Nora, que es mi amiga, ha comenzado bien. Ha puesto, como se dice, las cartas sobre la mesa, ha establecido la perspectiva, la mirada acerca de este texto, que es el texto de un crítico literario, aunque Susti, además de crítico, además de lector, también es escritor. Así que por eso es ribeiriano, es invención de Ribeiro, ¿no? Bien, no sé si alguno de ustedes quiere decir algo acerca del artículo de Susti. ¿Alguien más? Estamos en la circunstancia de la indagación, ¿no? Estamos apelando al imaginario. Todos ustedes son estudiantes de literatura, posibles futuros premios Nobel de literatura. ¿Por qué no? Si un sanmarquino ya obtuvo el premio Nobel, ¿cuál será el segundo sanmarquino? Quizá esté en este grupo, no lo sabemos, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere decir algo más sobre el texto de Susti?
sean como ha sido Córdoba transparentes, no lo hemos podido leer, profesor, etcétera. Usted ofreció, sí, ofrecí, lo voy a cumplir. Pero quería recoger los aportes, si alguien más quiere añadir, agregar, comentar las palabras de Nora, porque ella ha planteado, digamos, la agenda ¿no? La agenda es la visión, la concepción, lo que piensa Susti acerca de la cuentística ribeiriana. Esa es la labor de un lector, de un crítico, ¿no? Entonces, de eso se trata. Los lectores somos protagonistas, somos parte de ese imaginario. Nosotros hemos puesto a Ribeiro donde está, nosotros los lectores. Si esto hubiera dependido de los escritores, les aseguro que probablemente los escritores a veces se envidian entre sí, ¿eh? Ojo, a veces se envidian. Entonces seguro había otros narradores. Y los críticos también, algunos son muy míseros, muy mezquinos, disculpe la expresión, en su visión de Ribeiro, sobre todo en este punto que señala Nora, de su análisis, cuando en ese texto, perdón, en la crítica, he notado eso, no solo en el caso de Ribeiro, en varios casos. Claro, como hay un canon, el canon rige, ¿no? El canon es el poder en la literatura. Entonces, según esa visión, por ejemplo, muchos discuten, como ha dicho Nora, discuten que Ribeiro sea fantástico, ¿no? Dicen, no es fantástico. Desde ese canon, desde esa mirada y desde esa voz omnisciente, ¿no? No es ribeiriano, esto es fantástico, ¿no? Él es realista, y como realista es bueno, regular, etc. Bueno, es verdad, Ribeiro es realista, es neorrealista, pero también trabaja la fantasía, y no hay, por favor, no existe, si estoy hablando, déjeme terminar para poder, porque como no intervienen, tengo que hacer yo la clase. Bueno, después interviene Galarreta, claro que sí, hay ruidos ahí. Alguien llevó un bebé, un niño que está llorando, podría ser, ¿no? Que está por venir a Perú. Bueno, entonces no es que la literatura realista sea la mejor, o que la literatura fantástica sea la mejor, no. En ambos casos, ¿no? En ambos casos hay igualdad. Es decir, un cuento realista puede ser extraordinario, maravilloso. Pero estoy seguro que ese cuento realista, de alguna forma, también se ha deslizado, ¿no? Se ha ido hacia lo fantástico, hacia lo irreal. Porque todo texto, todo cuento implica una